familiar, no se pierda la predicación que da Ramón. Vamos a dar 5 minutitos. Llama a otro, a un familiar que no vino, a otro que está durmiendo, y dile, levántate y mira la predicación. Y así ganamos vidas para Cristo. ¿Está bien, hermano? Por favor, hagan ese ejercicio ahora mismo. Envíen el mensaje a un amigo, un familiar, un pariente que necesita escuchar esta predicación. Dile, entra en la predicación ahora, no te la pierdas. www.irrestauracionintegral.com. Entra y no te la pierdas. Y va a escuchar todo lo que Ramón trae en esta mañana. Muy bien. Qué lindo, así ganamos vidas, hermanos, familiares para Cristo. Miren, están viendo esta semana pasada el avión de Venezuela y de Ecuador, en los programas de internet. En semanas anteriores de España, de Estados Unidos, de Colombia, de México. Están viendo la predicación. O sea que, hermanos, estamos llegando a vida y por eso oramos por Ramón para que Dios lo use y que la gente entre a nuestra página para ver la predicación que Dios nos va a traer Ramón. Vamos a orar por nuestro hermano para que la bendición sea sobre él. Levanta tu mano y lo bendecimos. Esto es un acto simbólico de apoyo a Ramón. Señor, te damos gracias por nuestro hermano Ramón Peña, aquí presente, dándole el sí, Señor, a las órdenes de Cristo, de predicar el Evangelio a todas las naciones. Aquí está nuestro hermano cumpliendo con su deber de traer palabra de Dios a tu pueblo. Úsalo. Que el Espíritu Santo lo use como instrumento de bendición para nuestras vidas y recibamos alimento espiritual en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Nuestro hermano Ramón Peña. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana voy a leer de la versión Reina Valera y Daniel muy generosamente la va a presentar para que puedan leerla como la versión es diferente a de nosotros, ¿verdad? Para que puedan leerla, lo que vamos a leer. Vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Y la palabra de Dios dice así. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, se dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Este pasaje lo voy a usar de base para hablar de algo que necesitamos para el año 2013. Ya ha pasado el año 2012, ¿verdad? Y estamos aquí en el 2013 y ha pasado un año, pero pasó a las millas. Y si el Señor no viene antes o nosotros vamos a Él, lo más seguro, el año que viene, 2014, estemos aquí mismo, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios y nos encontramos con un año hacia adelante, ¿verdad? Unas expectativas hacia adelante. Y queremos que el año que viene, si el Señor no ha venido ni nosotros hemos ido donde Él, estemos mucho mejor espiritualmente. Yo creo que todo el mundo desea eso, ¿verdad? Nadie quiere estar peor espiritualmente de lo que está este año, ¿verdad? Sino más maduro. Y el Señor nos ha dado una herramienta en la palabra para poderlo hacer. Y quiero usar este pasaje de base. Y este pasaje tiene varias peculiaridades. Una, en el versículo 3 dice que estas personas yacían una multitud de enfermos, ciegos y cojos. O sea que para estas personas ya ese pozo, ¿verdad?, había sido su residencia. Ellos estaban allí ya permanentemente. Quiere decir que estos enfermos, prácticamente, me imagino, ustedes usan la imaginación, alguien le traería comida, comen un sanguchito y miraban el agua. ¿Por qué? Porque decía que de tiempo en tiempo, ¿verdad?, un ángel movía el agua y no había tiempo que perder. Si te descuidaba, otro se metía primero.
Y yo imagino que toda la vida ellos están en esa expectativa de qué iba a pasar con el agua, todo el tiempo mirando el agua, comiendo con un ojo para acá y mirando el agua, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? Pero lo curioso de este relato es que Jesús, como hemos leído, se dio cuenta de un hombre. Se dio cuenta de un hombre cuando supo que hacía 38 años que estaba allí, por lo menos enfermo. Pero dice que, decía el versículo 7, que decía que estaba allí 38 años enfermo, pero lo vio acostado ya mucho tiempo. Jesús lo vio acostado ya mucho tiempo. No sabemos específicamente qué tiempo fue de esos 38 años enfermos, pero cuando la Biblia habla de mucho tiempo, siempre son más de 15 años, ¿verdad? Porque normalmente si son 12 lo dice 12 años, pero ese hombre, imagínense, 38 años enfermo y por lo menos 20 o 25 acostados en ese pozo. Y él hacía intentos por meterse y se metía uno primero. 20 años en ese esfuerzo, ¿verdad? Y yo digo, como dice mi suegro, yo me hubiera dado de baja el curso. yo le hubiera dicho a la gente, llévame para casa que esto no funciona. Pero este hombre, dice aquí, el versículo 7 me encanta, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. O sea, él reconocía cuál era su situación. Él tenía una situación difícil. Pero ¿qué dice? Entre tanto que yo voy, otro se sienta antes que yo. Él lo seguía intentando. Eso es lo que me gusta de este hombre. Por eso yo creo que Jesús le dio curiosidad. Porque a pesar de que tenía una expectativa funesta, ¿verdad? Habían otros más rápidos que él. Había gente que tenía un ayudante. Él seguía intentándolo. 38 años, o 20 o 25 intentándolo, ¿verdad? Porque ese era y Jesús le dio la solución inmediatamente. Es curioso que normalmente cuando la gente era sana en la Biblia, venían a Jesús a pedirle sanidad. Jesús se acercó a él. Él vio algo, una cualidad y dice, contra, este hombre es persistente, ¿verdad? Y Dios le gusta a las personas persistentes. A Dios le fascina que las personas persistan porque demuestran fe. Y ese pozo para ellos enfermos significaba la esperanza, la fe. Y nosotros necesitamos perseverancia, ¿verdad? Para poder enfrentarnos a un año que viene con muchos retos. Muchos de nosotros posiblemente vamos a tener muchas alegrías este año, pero también podemos tener muchas tristezas. Quizás podemos tener gente que llega a nuestra familia, pero también podemos tener gente que se va. O sea, que este año está lleno de sorpresas que pueden ser agradables o no tan agradables, pero importante es que Dios está. Lo importante es que nosotros perseveremos. Y la perseverancia, dice la escritura, el diccionario, no la escritura, la define como insistencia y constancia en el intento de ejecución de una cosa. Vuelvo y lo repito, perseverante es insistencia, constancia en el intento o ejecución de una cosa. Lo que me llamó la atención es que no habla de resultado, habla del proceso. O sea, que la constancia de tú lograrlo. Tú lo logras o no, pero está la constancia ahí, está la perseverancia. Y en la Biblia, buscando en la vida normal, ¿verdad? Los psicólogos, los consejeros, todos estos, hablan de un término que se llama resiliencia, que es la capacidad que tiene la persona para poder resistir los procesos difíciles. Pero en la Escritura, nosotros podemos perseverar por muchas cosas. Muchos de ustedes quieren perseverar para los estudios, otros para un trabajo. Pero en la Escritura hay específicamente cosas que Dios nos ha pedido que perseveremos. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué Dios quiere? ¿En qué Dios quiere que nosotros perseveremos? ¿Verdad? Porque el Evangelio es complacer a Dios, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros perseveremos en varias cosas. Y la primera es perseverancia en la gracia de Dios. En Hechos 13, 42 al 43, dice la Escritura, Bernabé y Pablo hablándole a uno convertido, dice, al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. ¿Y qué es perseverar en la gracia de Dios? La gracia se define como un regalo. Y yo oía la canción que cantaron hoy, ¿qué sería de mí, ¿verdad? Si Dios no me hubiera
perdonado, ¿qué sería de mí? ¿Verdad? Sería común. Y perseverar en la gracia de Dios significa que nosotros durante este año, durante toda nuestra vida, estemos conscientes del amor que Dios nos tiene. Estemos conscientes de quiénes somos nosotros y quién es Dios. O sea, porque es maravilloso el amor de Dios. Dice la Escritura que Dios nos amó siendo nosotros enemigos, ¿verdad? En Romanos dice, porque siendo enemigos, así nos amó Dios. El amor de Dios es maravilloso. Cuando nosotros constantemente perseveramos en la gracia de Dios, en el pensamiento del amor que Dios nos tiene, ¿verdad? Que nosotros siendo pecadores, siendo personas sin ningún mérito, cuando Dios nos vio no teníamos ningún mérito para que Él nos amara, a pesar de eso Dios nos dio su gracia. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y perseverar en la gracia es perseverar, estar consciente día a día del amor tan grande que Dios nos tiene, de que nosotros no somos merecedores del amor de Dios y como quiera Dios nos sigue amando. Eso es perseverar en la gracia. Miren lo que dice, este pasaje me encantó, Lamentaciones 3, 22 al 24, habla de ese amor. Dice, el gran amor del Señor nunca se acaba, nunca, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto, y ahí está el resultado para nosotros, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Cuando nosotros vemos que Dios nunca se acaba su gran amor y su compasión jamás se agota, el pensamiento constante de eso nos lleva a vivir diferente, nos lleva a tener un año 2013 diferente. Y ese amor que tenemos nosotros de Dios nos lleva a la segunda perseverancia que Dios nos dice en su palabra. Primero, la perseverancia, lo que vimos en la gracia de Dios. Pero el que ha sido lleno del amor de Dios y hemos comprendido cuánto Dios nos ama, a pesar de nosotros, el amor sale para otros, ¿verdad? Y hay la perseverancia en el amor, es lo segundo, ¿verdad? Y va a través de 3 vías. La primera, el amor a Dios. Cuando perseveramos en el amor, debemos primero perseverar en el amor a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. La Biblia dice, porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esa es la razón de que nosotros amamos a Dios. Y en Juan 14, 21 dice, ¿quién es el que me ama? Ese es Jesús hablando. Hace la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el que me ama? Dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. O sea que el Señor claramente deja sin lugar a duda cómo nosotros podemos amar a Dios. Él nos amó sin medida, la manera en que nosotros amamos a Dios es obedecerle un mandamiento. El que obedece los mandamientos, Dios dice, ese me ama, esa persona. Porque está reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Que Dios es el dueño de nuestra vida, Dios es el que sustenta nuestra vida y nosotros le debemos obediencia. Y ahí está el amor de Dios. Y el amor de Dios va unido con la segunda, el amor a nuestro semejante. Dice la Biblia, en efecto, en Gálatas 5:14, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo amor. Pero yo creo que el que nos da candela, nosotros como cristianos, deben estar de acuerdo conmigo, es el amor a los enemigos. Ese nos da candela. A veces los cristianos se nos hace bastante fácil amar a Dios, ¿verdad? Si uno está comprometido a amar al semejante, porque el semejante quizás es un chino, pero el enemigo, ¿verdad? Es aquel compañero de oficina que te hace la vida de cuadrito, aquel familiar que es una puya, una espina en tu costado, o aquel amigo que te traicionó. El enemigo, ¿verdad? Es lo difícil, ¿verdad? Pero el amor de Dios, por eso es que la primera perseverancia va unida a esta. Cuando nosotros entendemos cuánto nos ha amado Dios, siendo enemigos de Dios, siendo que Dios debiera habernos borrado del sistema y como quiera nos ama, pues cuando uno interioriza eso a través de su vida, pues uno se le hace más fácil devolver amor, ¿verdad? Y me recuerdo la parábola que el Señor da en su palabra, ¿verdad? Del hombre que fue donde el rey y le dijeron, véndelo porque me debe millones de pesos, ¿verdad?
Y él le rogó al rey y dijo, pues te voy a perdonar toda la deuda. Hizo algo maravilloso, ni siquiera le dijo, págamela en plazo, se la perdonó. Y sin embargo, cuando él salió, iba a ahorcar a uno que le daba unos pesos. Y él dijo, no, mételo a la cárcel, porque este hombre no comprendió la misericordia, ¿verdad? Por eso es que es importante la primera, comprender y ver la misericordia de Dios para uno, para poder dar misericordia a otro. Y en Mateo 5, 43 a 48 dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, que hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y en Romanos 12, 20, 21 lo pone más específico todavía. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, jamás harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. El reto que nos da la palabra aquí en esa perseverancia del año es que ese que te hace la vida de cuadrito, que te da un balde de desprecio, contragéstale con 4 baldes de amor. Amor, 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 amor. Porque eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Dice, ahí leímos en la Biblia, Dios no manda un chorrito de agua a los justos y tú ves el otro con unos rayos encima, ¿verdad? Dios le da todo, ¿verdad? El amor de Dios cubre a todo, ¿verdad? Y Dios quiere que todo el mundo llegue al conocimiento de Dios. Y tenemos que nosotros debemos en este año perseverar en la gracia de Dios y perseverar en el amor. La tercera cosa que debemos perseverar es en la oración, ¿verdad? Dice Colosenses 4:2, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. O sea que Dios quiere que nosotros nos mantengamos orando. Y dice con agradecimiento. ¿Por qué? Porque todo viene de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ya Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad antes que le pidamos. Ya Dios sabe lo que nosotros necesitamos, porque Dios nos conoce. Y si acaso nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad?, de eso, pues hay un pasaje que nos dice más claro. En Mateo 7, del 7 al 11, dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Ve qué contraste hace, verdad? Nosotros tenemos que ver, si Dios no, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad? Un hijo, ¿verdad? No tengo hijos, pero tengo sobrino y eso, y a veces nos piden cositas y uno va y se las compra, porque por el amor, ¿verdad?, de uno, ¿verdad? Y el amor de los padres. Pero mira, cuánto más Dios, que nos ama, como vimos en la primera parte, un amor así, ¿verdad?, como Dios nos ha amado. Pues en la oración nosotros tenemos que perseverar con expectativa de que tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos conoce, tenemos un Dios que nos suple. Y así uno va en la expectativa de la oración. Y este año debe ser el año para nosotros de oración, para que veamos cambios en Puerto Rico y en la vida de nosotros. ¿Okay? Pero Dios quiere también que sigamos perseverando en otras áreas. Y otra cosa que debemos perseverar es la vida de iglesia, ¿verdad? Hay un pasaje maravilloso en Hechos 2, 41 al 47, que fue cuando la iglesia se creó, ¿verdad? Dice cuál era la situación que había. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Cuántas fueron? 3,000 personas. Imagínense esta congregación de 3,000 personas. Yo creo que llega a la alcaldía de Guaynabo allá abajo. El templo, tendríamos que buscar unas cuantas, ¿verdad?, planchas más. 3,000 personas.
lo interesante de lo que pasa después, lo increíble, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso me impresiona. Quédense en su mente 3.000 personas, ¿verdad? Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. ¿Cuál fue el resultado, ¿verdad?, de todo eso? Y cada día el Señor añadía al grupo los que habían sido salvos. Gloria a Dios. 3.000 personas con esa unidad, con ese compromiso de reunirse, de buscarse, pero ya en Hebreos 10, 24 al 25 pasó el tiempo de esa iglesia, ¿verdad? Y el apóstol Pablo tiene que hacer un recordatorio, ¿verdad? Dice la palabra: preocupémonos unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos acostumbran a hacerlo, sino animemos unos a otros, con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Ese primer bonche de personas que tenían ese amor, ¿verdad? Se fue, quizás las cosas del mundo, los afanes y todo esto. Y estamos en el mundo de ahora que tenemos que perseverar en la vida de iglesia. O sea, cuando decimos perseverar en la vida de iglesia es que tenemos que hacerlo un compromiso a toda costa, de que yo me voy a reunir, a congregar, cueste lo que cueste, ¿verdad? Yo creo que la única excusa para no congregarse es estar en un hospital tirado o en una cama. Pero porque es la invitación que Dios nos hace a su casa, a sus cosas. Y nosotros tenemos que perseverar en la vida de iglesia. Este año 2013, si perseveramos en 2012, más todavía, perseverar en la vida de iglesia. Y la otra perseverancia que debemos hacer es perseverancia en la palabra, lo que decía el pastor, ¿verdad? Que decía que tenemos que fortalecer la palabra. Y en Santiago 1, 22 al 25 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida seguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y ahí compara la palabra con un espejo, ¿verdad? Cuando uno se levanta por la mañana, ¿verdad?, que se mira el espejo, a rayo. Uno empieza y agarra el cepillo, ¿verdad? Se lava la boca, la baña por todo lado, se lava las caras, se baña, porque el espejo nos dice cómo somos, ¿verdad? Como el espejo siempre nos está diciendo cómo somos, ¿verdad? Y la palabra, ¿verdad? Nosotros sería una cosa ilógica presentarnos por la mañana en un espejo, ver el desastre que dejó la noche y salir por ahí para abajo por la puerta, ¿verdad? Uno hace algo con lo que uno ve, ¿verdad? Se peina, se echa perfume, se baña, todo eso. Pues así mismo es la palabra. La palabra es un espejo, ¿verdad? Y cuando la vemos, la palabra nos confronta, ¿verdad? Nos pone ahí, nos dice si nuestros caminos van torcidos o van derechos. Nos dice si necesitamos corrección o no. Y nosotros tenemos la opción como el espejo, o salir corriendo y olvidarnos, ¿verdad?, de lo que vemos, o tomar acción, ¿verdad? Fíjense en lo que dice en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Está diciendo Pablo a Timoteo, que era un creyente que él había adoptado casi como hijo. Dice: pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia,
a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Tremendas cosas que hace la palabra de Dios. Te enseña, te corrige, ¿verdad? Te reprende, nos reprende. Cuando uno está caminando mal, la palabra de Dios te da un jalón de oreja, ¿verdad? Pero lo interesante que dice para corregir, si tú estás fuera del camino, la palabra de Dios te da un jalón de oreja, pero no te deja fuera del camino, te mete en el carril. Dice, eso es lo que significa corregir. No solamente te reprende, sino que te corrige, te mete en el carril otra vez y te instruye. Instruir quiere decir que la palabra de Dios nos ayuda a que tratemos de no volver al camino equivocado. Nos instruye, nos da fortaleza, ¿verdad? Dice, para que nosotros estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Así que nosotros tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Ya vimos varias cosas, ¿verdad? Perseverar en la gracia de Dios, perseverar en el amor de Dios, perseverar en la oración, perseverar en la vida de iglesia y perseverar en la palabra. Pero también nosotros tenemos que perseverar en buenas obras, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos 12 y al 8, porque Dios pagará a cada uno según lo que merecen sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Uno llega a esta palabra, uno se pregunta, pero explícame algo, si me dijiste que no es por obra, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, sino por gracia. ¿Por qué tenemos que perseverancia en las obras? Porque, como decía, creo que fue Calvino, la fe sin obra salva, pero la fe que salva no va sola, ¿verdad? La fe que salva, cuando uno se convierte, ya hay cosas que Dios espera que hagamos, ¿verdad? Y Dios es tan amoroso y tanto es tanto de Dios, no de nosotros, que dice Efesios 2:10, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Pero cuáles? Las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que pongamos en práctica. Ya las obras que nosotros tenemos que hacer, Dios las puso ya. Ya Dios nos las dio, ¿verdad? Así que tampoco es de nosotros, es de Dios. O sea, la obra que nosotros tenemos que hacer, buenas obras, son cosas que Dios nos pone en el camino, que cuando uno está conectado a Dios en todo lo que hemos visto, se va a dar cuenta que es de Dios. Que se va a dar cuenta que esa obra es de Dios, que no es que se busque hacer obras, sino que Dios ya las puso de antemano. Hay mucho que hacer en la obra de Dios y Dios ya nos los puso de antemano. Pues tenemos que perseverar en las buenas obras. También tenemos que perseverar en el evangelismo. Todo lo que vino antes, ¿verdad? Ha sido recibir, ¿verdad? Al amor de Dios y dar el amor de Dios a otros, pero hay personas que no conocen a Dios y nosotros tenemos la responsabilidad bien egoísta de la parte de nosotros, recibir tanto amor, tanta bendición. Dios nos ha salvado y no darlo a otros, ¿verdad? Y en Hechos 26-22 dice, ese es Pablo hablando, pero Dios me ha ayudado hasta hoy. ¿A quiénes Dios lo ha ayudado hasta hoy? Okay. Y así me mantengo firme, testificando a grandes y a pequeños. Ese es Pablo. Dios lo había ayudado hasta hoy y él testificaba a grandes y pequeños, ¿verdad? Y dice Romanos 10, del 11 al 15. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Luego repito eso, porque todo el que invocare el nombre del Señor está salvo. Será salvo. Si tú estás aquí y no conoces al Señor, invocas el nombre del Señor, dice la palabra que será salvo. Eso es una promesa de Dios. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Interesante, ¿verdad? Dice que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Si lo ponemos al momento de ahora, ¿verdad? Podría decir, no hay diferencia entre personas ricas, de clase media o pobre. No hay diferencia entre negros, blancos, amarillos, chinos. O sea, para el Evangelio no hay diferencia. Todas las personas
Dios desea que se conviertan. Todas las personas, dice la palabra, que Él quiere que todos sean salvos. Y nosotros tenemos que perseverar en el evangelismo porque hay vidas que salvar. Hay vidas que necesitamos llevar a los pies de Jesucristo. Y si no hay quien les predique, jamás van a... Porque la palabra es la que te convence de pecado, Jesús, con la palabra. Pero si nadie les predica, ¿verdad? Y es interesante, ya Dios determinó personas que van a ser salvas por la palabra de nosotros, por llevarle la palabra. Si uno no lo hace, Dios va a usar otra persona. Pero nosotros vamos a perder la bendición de poder llevar gente a Cristo. Porque el Señor va a seguir hacia adelante su obra. La obra de Dios nadie la va a detener. Pero qué bueno sería nosotros en este año 2013 coger el compromiso de decir, no, yo quiero ser el que le lleve la palabra. Yo quiero ser el que... Y una gran motivación que una vez oí, yo decía que cuando se predique todo el evangelio, ¿verdad?, a todas las naciones, entonces vendrá el Señor. Qué bonito sería que el que usted le predique el evangelio, ese sea el último. Ahí, ayudando a la obra de Dios, a que el Señor venga, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Pues vemos aquí que estas cosas que Dios quiere que en este año perseveremos en la gracia de Dios, en el amor, en la oración, en la vida de iglesia, en la palabra, en las buenas obras y en el evangelismo. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Verdad? Porque una cosa es que Dios nos mande a perseverar y otra cosa es que la Biblia dice, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo puedo perseverar, ya que veo esas cosas, hacia el 2013? Pues hay varios puntos. Uno es poniendo la mirada en Cristo. No hay otra manera, porque por nosotros mismos no tenemos fuerza para llevar todo esto a cabo. Dice la Biblia, por tanto, en Hebreos 12, 1 al 3, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró hasta frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. O sea que el modelo de nosotros en esto es Jesús. Mirad a Jesús. El Señor no se quitó. Y yo creo que ninguno de nosotros ha sufrido tanto como Cristo. Ninguno. Cuando uno ve la palabra, el evangelio, nadie, ninguno de nosotros. Cuando dice la Biblia, por sus llagas fuimos nosotros curados. No dice por sus llagas. ¿Sabes por qué? Porque todo su cuerpo era una llaga. Cuando a Jesús lo azotaron con látigo, cuando lo crucificaron, prácticamente todo su cuerpo era una llaga. Nadie ha sufrido como Jesús. Y sin embargo, por amor a nosotros, Él perseveró. Él dijo, cogió la encomienda del Padre y fue hasta el fin, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener ese ejemplo, ¿verdad?, poniendo la mirada en Cristo. Si Él perseveró, nosotros también vamos a perseverar. La segunda cosa es cuidando la vida espiritual. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, no perseveramos. Se nos va el carril, ¿verdad? En Hebreos 12, un poquito más abajo, 14 y 15, dice, busquen la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa mucho. Cuando nosotros nos cuidamos, ¿verdad?, que es bien importante cuidar nuestra vida espiritual, nos descarrilamos. Y eso no nos ayuda a perseverar. Se nos agotan las fuerzas, porque las fuerzas de nosotros están en Cristo, no en nosotros. También, otra de las cosas que nos va a ayudar es olvidando lo que queda atrás. Eso, y es todo, olvidando todo lo que queda atrás, porque a veces podemos tener victorias, hasta victorias espirituales, y estamos recordando la victoria espiritual que tuve hace 5 años, pero es que Dios nos manda a caminar para adelante. O sea, si me quedo atrás, ¿verdad?, en las victorias que tuve hace 5 años, en cómo Dios me bendijo hace 5 años y todo eso, eso a veces hace que se paralice. O los problemas que tuve hace un montón de años, dice la Biblia, en Filipenses 3, del 12 al 14,
ese es Pablo hablando. Dice, no es que yo ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante. Iglesia, sigue adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. Pablo tenía claro, yo me olvido de lo que queda atrás. Es más, ya mañana me voy a olvidar del día de hoy. El día de mañana lo voy a vivir mañana. Y lo voy a vivir como si fuera el último de mi vida, para Dios. ¿Okay? Dejando lo que queda atrás. También, otra de las cosas que nos ayudan a perseverar es practicando la disciplina personal. Hay cosas que Dios hace, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. La vida cristiana no es todo que Dios haga, ¿verdad? Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Y Pablo lo tenía bien claro y usa la ilustración de las Olimpiadas, ¿verdad? Que estaba en ese tiempo, ¿verdad? Como ahora, las Olimpiadas. Y él en 1 Corintios 9, 24 al 27 dice así: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpe al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otro, yo mismo quede descalificado. Pablo tenía bien consciente, yo creo que uno de los temores de Pablo es eso mismo, que Dios me diga, no me sirve. Lo eché para un lado y como dije, use a otra persona. ¿Verdad? Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, pero qué triste sería que Dios dijera, tú échame para el lado, yo uso a otra persona que estaba dispuesta. Y es interesante el contraste que Pablo hace aquí. Dice, los atletas se entrenan mucho para algo que se pierde. Nosotros tenemos algo que dura para siempre. ¿Cuál va a ser la situación aquí? ¿Cómo nos debemos entrenar? ¿Cómo debemos luchar? ¿Cómo debemos dominar nuestro cuerpo si lo que tenemos no se va a perder? Es eterno. O sea, que hace un contraste interesante. Y por último, ¿verdad? Ya hemos visto varias áreas, ¿verdad? De cómo podemos perseverar, poniendo la mirada en Cristo, cuidando la vida espiritual, olvidando lo que queda atrás, practicando la disciplina personal. Por último, para terminar, teniendo en el corazón la eternidad, el cielo. O sea, nosotros cuando este año y los años venideros ponemos el cielo, lo que significa la eternidad en el corazón, nosotros podemos perseverar. Y en 1 Corintios 15, 51 al 58, que es un pasaje que el apóstol Pablo habla sobre la resurrección, ¿verdad? Dice así: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se reviesta de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ella añade algo interesante. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y esta palabra nos da aliento, ¿verdad? Tenemos el año 2013 por delante, tenemos muchos retos personales, como iglesia, como empleados, como estudiantes, y la palabra nos insta a estar firmes,
sea, que nosotros no perdamos la perspectiva de por qué estamos en esta tierra, por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. O sea, que posiblemente pueden pasar este año 3 cosas. El Señor viene este año, a lo mejor, gloria a Dios, ¿verdad? Todo está cumplido, así que el Señor está por venir. Puede ser este año, ¿verdad? O puede ser que alguno de nosotros vaya donde Él, ¿verdad? Esa es otra posibilidad, solamente 3 posibilidades. O nos encontraremos otra vez en enero de 2014 aquí. No hay más ninguna de esas 3 posibilidades, ¿verdad? Cualquiera de esas 3, es bueno que Dios nos encuentre haciendo las cosas como deben ser, ¿verdad? Y le damos gloria a Dios por eso. Y en esta mañana, yo siempre termino la predicación haciendo un llamado, ¿verdad? Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, la realidad es que si no conoces al Señor, ni siquiera estás inscrito para la carrera. Así que esta es la oportunidad de que te inscribas en la carrera, ¿verdad? Es como yo no puedo ir a una olimpiada y pararme en una meta y a coger. Me van a decir, ¿qué usted hace ahí? Usted ni siquiera hizo los tiempos ni está inscrito. No puede hacer, tengo que estar inscrito, tengo que tener mi nombre ahí para poder correr, ¿verdad? Y si ahora mismo en tu corazón sabes que Dios, que no está el Señor en tu corazón y quieres recibirlo, el amor de Dios es para todo. Y yo te invito, hay alguien aquí que quiere recibir al Señor y empezar el 2013 con el pie derecho, como dicen. Le voy a dar unos minutitos para que lo piense, ore, la iglesia orando. ¿Sí? Si no, para la iglesia, este mensaje es para todos nosotros de perseverar. Yo sé que la vida es dura, es difícil, y la realidad es que muchos de nosotros terminamos vacaciones y nos enfrentamos ahora a una realidad de trabajo, de estudio, pero se puede en el Señor. Vimos ya en la palabra que nosotros podemos perseverar, nosotros podemos ser encontrados como Dios quiere que nosotros estemos encontrados, y yo creo que nos pongamos de pie. Y voy a hacer una oración final para cerrar. Señor Padre Santo, nosotros como iglesia te damos gracias, Señor, por el amor que has tenido para cada uno de nosotros de manera individual y de manera colectiva, Señor. Y empezamos un año, Señor, prácticamente hace poco, y queremos decirte primero que te damos gracias por el amor que has tenido para con nosotros, Señor, porque tú nos has amado de una manera increíble, Señor. Y también te pedimos perdón, Señor, si nos hemos descarrilado del camino, Señor. Y queremos, Señor, en este año perseverar en estas cosas y en muchas que tú nos vas a mostrar, Señor. Porque nosotros como iglesia, yo sé que es el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Queremos que cuando tú vengas o vayamos donde ti, Señor, o nos reciba el próximo año, estar cerquita de ti, Señor. Cerquita de tu corazón y haciendo lo que tú deseas que nosotros hagamos, Señor. Te damos gracias y te alabamos, Señor. Te alabamos porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor. Y declaramos, Señor, que serás el Señor de todo Puerto Rico, Señor. Que Puerto Rico será para ti, Señor. Padre Santo, todo Puerto Rico, todo el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Ramón. Dame un aplauso al Señor por este mensaje. Dame la gloria, la honra a nuestro Dios. Mensaje claro, hermano, para este año perseverar. Cuando Jesús oró por sus discípulos, oró por los 12. Y de esos 12 escogió a Judas. Y Judas empezó con los demás discípulos muy bien, pero no perseveró. Y su mirada se desvió hacia el dinero y terminó traicionando al Señor. Y por eso los otros 11 perseveraron. No permitamos que nada nos distraiga, ni dinero, ni sexo, ni placer, ni pecado, ni nada mundano nos desvíe del llamado que Dios nos tiene en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Ramón estaba predicando, yo estaba allá atrás, Señor, ayúdame a perseverar. Ayúdame a perseverar. Yo quiero este año consagrarme más en la oración, en la palabra y en el evangelismo. Ayúdame a perseverar y ayuda a mis hermanos. Me gustaría que los hermanos no se echen para atrás.
¿verdad? Gente que empieza bien y se desvía. No, perseveremos y vamos a ser victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, pueden tomar asiento.